Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema de lo que es el amor. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, la semana pasada terminamos con que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Si recuerdan, prácticamente era que el amor no es egoísta ni egocéntrico. Ya vimos muchos ejemplos, ¿no? Algunos, en algunos puntos de lo que es el amor se han repetido algunos puntos, pero bueno, eso no importa, los repetimos y precisamente lo repetimos y lo repetimos para que nosotros se nos quede más grabadas esas situaciones y más bien no caer en ese tipo de personalidades que nosotros podríamos tener, ¿sí? Bueno, el siguiente punto, igualmente, 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Otra vez, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Ahí en nuestro primer párrafo dice lo siguiente: en noveno lugar, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. La frase de que no lleva un registro se traduce del griego logizomai, que sugiere la idea de contabilizar algo en inventario, ¿sí? En este sentido, se refiere a la acción de guardar un registro de todos los agravios recibidos. Y preguntamos, ¿habrá gente o en algún momento de nuestra vida pudimos haber sido de esa forma de que, no sé si han escuchado ese de que ya llevas dos y otra vez, ya llevas tres? ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? O la gente que se expresa de esa forma, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Está contabilizando qué? Los agravios que está recibiendo. ¿Sí me explico? Y a veces se da como que en ese tono de querer la venganza, ¿no? Ah, ya me hiciste dos, pero vas a ver cuando me toque a mí. ¿Sí o no? Ahora sí que pregunto, ¿sí o no es exactamente lo que estamos viendo? ¿Sí? Estamos contabilizando y también como veíamos parte, se une un poquito lo que vimos la semana pasada a lo que vimos vamos a ver el día de hoy, que muchas veces se tiende a ¿qué? Quererse vengar, ¿sí? Se contabiliza y cuando llega a cierto nivel, uno ya desea o la persona desea la venganza. Bueno, vamos a seguir para que podamos alcanzar los textos. Segundo párrafo dice lo siguiente: el problema con esto es que con el tiempo todos estos resentimientos se convierten en raíces de amargura en el corazón y esto provoca desprecio y odio hacia las personas que nos han ofendido. ¿Sí? Y eso es algo, tristemente, eso es algo que como cristianos muchas veces vamos a sufrir. Vamos a recibir agravio y a veces las formas de cómo podemos solucionar o cómo mediamos esa situación es con base a lo que el mundo nos ha enseñado, es con base a lo mejor también a la forma de cómo vimos a papá y a mamá, cómo reaccionaban, porque a veces lo que son estas neuronas espejo, ¿sí? Que a veces eso de que, ay, mira, se ríe casi igualito que su papá, ¿no? Pero porque siempre, pues el niño está viendo a su papá, viendo cómo se ríe, viendo cómo se mueve y por eso, ¿sí? Entonces, muchas veces reaccionamos como nos enseñó papá, como nos enseñó mamá, ¿sí? Que a veces no es de la forma correcta y reaccionamos de esa forma, ¿sí? Si el papá fue muy iracundo, a veces los hijos tienden a ser iracundos. Si las mamás llegaron a ser también iracundas, también las mujeres tienden a ser muy iracundas. ¿Por qué? Porque se copia eso. Y lamentablemente, en lugar de ayudar es esas situaciones o eso que venimos arrastrando, de quererlo prácticamente cambiar a lo que el Señor Jesucristo quiere
que nosotros seamos en nuestra vida, seguimos simplemente y decimos, así soy, y ¿sí? Sin querer cambiar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Tercer párrafo. En el Sermón del Monte, Jesús puso a la ira como un pecado tan grave como el homicidio. Vamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. ¿Ustedes me dicen cuando estén ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Si cometes asesinato, dice, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, ¿quién dice? El Señor Jesús. Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa, podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. 26. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo? Sí, porque mucha gente dice, bueno, ¿cuál en sí es el pecado? Matar. Y hasta ahí queda. Sí, matar. Pero muchas veces antes de que una persona llegue al homicidio, antes de que llegue a querer matar a una persona, precisamente ¿qué pasa? Empieza a llenarse de odio, de rencor, de ira hacia esa persona, ¿sí? Y muchas veces son cuestiones de venganza, cuestiones de que es que ya me ha hecho muchas, ¿sí? Y cuando dice la gente, ya me ha hecho muchas, es porque a lo mejor ya llegó al punto de que dejó de contar todas las veces que le hizo daño, dejó de contar todas las veces que fue ofendido. Y esta persona empezó a qué? A guardar rencor, a guardar rencor, a guardar rencor, ¿sí? Entonces, perdón, fíjense cómo el Señor Jesús en el versículo 22 nuevamente dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante un tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? ¿Qué tema estamos viendo? Estamos desmenuzando lo que es el tema del amor, ¿sí? Y estamos viendo ahorita y el amor no es esto, y el amor no es esto, y el amor no es esto. Y llegamos al punto de que, y el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas, ¿sí? Si una persona que se dice ser creyente, que una persona que se dice ser cristiana empieza a llevar la cuenta de todas las veces que ha sido ofendida por una persona, ¿qué está reflejando? ¿Que es creyente o que no es creyente? ¿Que ha aprendido, ha entendido lo que es el concepto de la gracia de Dios? ¿Ha entendido el perdón de Dios? Difícilmente. Entonces, si una persona no ha entendido, y más adelante vamos a ver un poco más referente a eso, si una persona realmente no ha aprendido completamente lo que es el tema del perdón
de Dios en su vida, lo que Dios hizo en su vida, todo lo que le perdonó, todo lo que le pasó, todo lo que esta persona pecó y aún así Dios la perdonó. Pero sin en cambio a los demás no los perdona, sino al contrario les guarda ¿qué? Resentimiento y se las va contando, como dice aquí el mismo Señor Jesucristo, y si maldices a alguna, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ese tipo de emociones, difícilmente podríamos pensar que es una persona que ha creído en Jesucristo. ¿Sí? Y si no ha creído en Jesucristo, ¿sí? Y guarda estos rencores y guarda estos malestares en su ser, ¿sí? No ha entendido la salvación de Jesucristo. Y por consiguiente, el mismo Señor Jesucristo que dice, se va a ir al infierno, porque no refleja el amor de Dios en su vida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Reclamaciones? ¿Sí? Entonces, es importante. Inclusive, más adelante, del versículo 23 en adelante, dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto, recuerdas, ahí me detengo, esta persona que el Señor Jesucristo, del cual está ilustrando, cuando dice, si presentas una ofrenda en el altar, ¿qué está haciendo? Es un acto en el cual las ofrendas para qué servían, ya sea para perdón de pecados, para adoración a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente para nosotros, ¿qué podría simbolizar? O sea, es cierto que venimos a la iglesia, es cierto que tenemos cierta liturgia, es cierto que podemos presumir que tenemos cierta intimidad con Dios, podemos presumir que leemos la Biblia, podemos presumir que diario oramos, podemos presumir que evangelizamos, podemos presumir que ayudamos a mucha gente, podemos presumir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos estar viviendo diciendo que hacemos esas cosas cuando sabemos que tenemos dentro de nosotros ¿qué? Rencores hacia personas, molestias hacia personas e inclusive si yo sé que una persona tiene algo contra mí, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo el mismo Señor Jesucristo? Déjense de hipocresías, ¿sí? Déjense de ser mentirosos. A mí no me van a engañar. Si tú realmente dices que eres honesto, si realmente dices que vives en una vida santa, lo tienes que demostrar. Sí, aún y sobre todo con tus semejantes. Deja de guardar rencores, deja de guardar ese tipo de raíces de amargura. Sí, y empieza a perdonar, empieza a ponerte en paz con la gente con la cual pudieras sentir cierta situación. Otra vez dice, y si de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Prácticamente dice, deja tu religiosidad, deja todo eso que estás diciendo si tienes que dejar de orar. Así, disculpa que te interrumpa tu hora de oración. Disculpa que te interrumpa tu hora de leer la Biblia. Disculpa que te interrumpa tu hora de evangelizar. Pero mira, esa persona, tú le hiciste algo, ¿sí? Tiene cierto rencor, tiene cierta molestia en contra tuya. Tienes que arreglar esa situación, ¿sí? Porque si no, tu ofrenda no me es plácida, por decirlo así, Jesús en la posición de Dios. Y si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Y después dice, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros como cristianos, como personas que hemos creído en Jesucristo, Dios nos reta, Jesús nos reta a hacer cosas que normalmente no estamos a veces dispuestos a hacer. Y a veces, muchas veces es tanto o pedir perdón o perdonar, ¿sí? Y sobre todo como con el concepto que estamos viendo aquí,
estar contabilizando las veces que una persona me está haciendo daño. Cuando realmente a lo mejor esa persona vive, hace y deshace, y yo siento que esa persona me hizo daño a mí, pero esa persona está muy contenta, ¿no? Y a veces, diríamos, la vemos y no se está no está compugida, no está sufriendo como yo estoy sufriendo. ¿Y quién se está haciendo daño? ¿Ella o yo? Pues yo, ¿verdad? Por estar guardando sentimientos de amargura, sentimientos contrarios, sentimientos de enojo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender bien esta situación. El Señor Jesucristo lo ha enseñado pues a nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, hemos creído en Él y pues esto que nos está comentando y como dice aquí versículo 22, pero yo digo, inclusive eso de Jesús de pero yo digo es superior a todo. ¿Sí? Porque es el mismo Dios. El Señor Jesucristo es el mismo Dios. Entonces, no echemos en saco roto. Dejemos, como hemos dicho otras veces, dejemos de jugar a la iglesita, dejemos de ser cristianos nada más de nombre, pero de lo espiritual absolutamente nada, y empecemos a vivir la vida en santidad, la vida cristiana como se debe de vivir. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Seguimos adelante. El paralelismo que enfatiza Jesús ilustra la gravedad del asunto. Primero, el enojo es semejante a un crimen que debe juzgarse ante los tribunales locales de la aldea, pero el enojo da paso a insultos llamándolo idiota, lo cual equivale a un crimen que debe juzgarse en un tribunal más serio como el Sanedrín. Y finalmente, despierta el odio que se expresa en palabras más hirientes como fatuo o tonto, lo cual es un pecado digno del infierno, ¿sí? Y tristemente podemos hablar infinidad de casos, inclusive hasta en muchos de los hijos, ¿no? A veces muchos de los hijos tienen ciertos rencores hacia los padres, porque es que mi papá nunca estuvo con nosotros, ay, es que mi mamá siempre me hizo esto, ¿no? Ay, es que mi abuelo siempre nos trataba de esta forma y que no sé qué, es que mi abuela siempre, y hay esos rencores, ¿no? Pues esos rencores son los que tenemos que cambiar. Inclusive basándonos en este texto, algo que muchas veces en cuanto a eso, el mismo Señor Jesucristo nos invita a qué? A buscar la reconciliación. No, no es de que, es que cómo me voy a humillar a pedirle perdón o cómo me voy a humillar yo para que podamos reconciliar esa situación. Bueno, pues es que, ¿qué crees? Si realmente eres cristiano, entonces eres una nueva criatura. Y como eres una nueva criatura, ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Entonces, ¿quién es el que se va a ir? O sea, la persona que necesita ponerse a cuentas. ¿Sí? Si le has pedido perdón a Dios por tus pecados, ¿por qué dices que te humillas ante un vil hombre, una vil mujer, para pedirle perdón o reconciliarte? ¿Sí? Hubieras sentido esa pena, ¿sí? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y dices que lo hiciste. ¿Sí me explico? Entonces es importante, no nos estamos rebajando, no nos estamos humillando, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Estamos siendo obedientes, ¿sí? A nuestro Dios, al cual presumimos y decimos que amamos. Y Él mismo dice, si me amaran, obedecerían mis mandamientos. Si realmente podemos y decimos que expresamos el amor de Dios, tenemos que obedecer los mandamientos. Este es un mandamiento. Si no lo obedecemos, ¿qué estaríamos mostrando y cantar y todo? Y te amo, Señor, pero no hago eso. Caemos en hipocresía, caemos en realmente religiosidad y realmente no nos estamos
enfocando en vivir una vida limpia y honesta delante de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Jesús nos dice que lo mejor es ir y ponerse de acuerdo con el adversario y lo ilustra con alguien que tiene que poner en orden sus cosas antes de ser echado a la cárcel y pagar allí todo lo que debe. De igual forma, debemos eliminar de nuestro corazón todo odio, porque un día podríamos morir y será demasiado tarde. Vivir con rencores en el corazón puede llevarnos a una vida de insatisfacción debido a la amargura de corazón. Por eso, la Biblia nos exhorta a no permitir que el día pase y el enojo continúe en su corazón. Y esta cita, si recuerdan, la vimos la semana pasada, vamos a recordarla, Mateo capítulo 6, versículos 14 al 16, 15, perdón. Mateo capítulo 6, 14 y 15, dice lo siguiente: si perdonas a los que pecan contra ti, dice, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Y esto quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesucristo está diciendo lo que está diciendo, no es para ignorarlo. ¿Sí? Y otra vez, repito, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ahora, nosotros estamos en una situación completamente diferente a este texto. ¿A qué me refiero? Porque nosotros ya fuimos perdonados, ¿verdad? Ya fuimos perdonados gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, se supone que nosotros entendemos el amor de Dios, se supone que nosotros ya hemos recibido primeramente ese perdón y por lo cual cuando una persona nos ha llegado a agredir de cierta forma, hemos aprendido a qué? A perdonar. Y muchas veces tenemos el concepto es que no lo perdono porque no ha venido a pedirme perdón. ¿Sí? No ha venido y se ha puesto de rodillas para pedirme perdón. No, mucha gente no va a ser ni de rodillas, mucho menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces tenemos que hacer? La mayoría de las veces, inclusive perdonar a la persona sin que ella sienta remordimiento, sin que ella diga, perdóname, Eduardo. No, la perdono. ¿Por qué? Porque es sanidad para quién? ¿Para mí o para ella? Para mí. Si yo guardo rencores, si yo guardo todas esas emociones contrarias a una persona, la única persona que se está dañando no es ella. Ella va a estar muy campante, pero yo voy a estar sufriendo por toda esa situación. Y versículo 15 dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Prácticamente el hecho de que nosotros no perdonemos no quiere decir, digo, nosotros estamos en una posición diferente, pero es algo que Dios desaprueba. El hecho de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ya habiendo recibido el perdón de Dios y el que nosotros no perdonemos, entonces algo está pasando con nosotros, que a lo mejor no hemos entendido el amor de Dios, no hemos entendido el perdón de Dios, por lo cual no entendemos la importancia del perdón. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, vamos a Efesios capítulo 4.
En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, ya estamos ahí, dice lo siguiente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan, el texto es el que vimos la semana pasada, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y versículo 27, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? Que era lo que veíamos la semana pasada, ¿sí? Que dice, no permitas, o sea, ¿es malo que nosotros nos enojemos? Que vimos la semana pasada. No, no es malo. Lo malo es si empezamos a guardar más estos enojos, si empezamos a guardar estas emociones contrarias de molestia, de ira, como dice aquí, como hemos visto en otros textos, dice, no permitas que el sol se ponga mientras sigue enojado. Prácticamente es, no dejes que el enojo te dure todo el día, ¿sí? Llega la noche y sigues enojado. Amanece y sigues enojado. Continúa y sigues enojado. No permitas. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 advierte algo muy peligroso. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? ¿Y el diablo qué es lo que le gustaría hacer con nosotros? Todo lo malo que se le puede ocurrir, ¿verdad? Que nos alejemos de Dios completamente. ¿Sí? Y no estoy hablando de la guerra espiritual, no creemos en ese tipo de situaciones, pero sí está diciendo que una persona que está llena de rencor, que está llena de enojo, en esos enojos puede tomar decisiones mal. ¿Sí? Cuando llega una persona alcoholizada, a veces llega a su hogar y a veces llega enojado porque viernes de quincena, ¿sí? Le robaron su dinero, ¿sí? Llega alcoholizado porque también se fue con los amigotes y del enojado su amada esposa llega y le pregunta, ¿pero qué te pasó? Llegas todo golpeado y el enojado agarra y otra vez y le da a ella, ¿sí? Pareciera así de telenovela, ¿verdad? Pero sí pasa y se enoja, ¿sí? Y le pegan a la mujer, o le pega a los hijos, o le habla el vecino y se pelea. ¿Por qué? Porque está enojado, ¿sí? Y cuando una persona conserva siempre su enojo, es una persona que va a tender a hacer todo bien o mal. Mal. ¿A tomar buenas decisiones? No, a tomar malas decisiones. Inclusive, hasta muchas personas han llegado a quitarle o a privar de la vida a otra persona por sus enojos, ¿sí? No puede ser posible que a veces hasta en situaciones de tránsito o un choque, algo así, de repente se ofuscan demasiado, uno traía una pistola, sale, nunca se habían visto, no se conocían, no había una situación de que, ay, yo le guardo rencor a esa persona. Simplemente chocaron, en ese momento se enojaron, una persona traía un arma, si salió, se enojó porque la otra le insultó, bla, bla, y la mató. ¿Sí? Todo por darle lugar al enojo, a la ira, y como dice aquí, porque el enojo da lugar al diablo. Y el diablo está para robar, matar y destruir, ¿sí? Y está buscando a quién devorar, como dice versión 60, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que no vale la pena guardar rencores, no vale la pena que nosotros nos sintamos todo el tiempo enojados, porque, pues no sé, estoy enojado, ¿por qué? No sé, estoy enojado, ¿sí? Entonces, cuidado con esa situación. Bien, de ahí nos saltamos al versículo 31 y 32. Dice lo siguiente: líbrense de toda amargura. Sí, Pablo es el que está hablando aquí a los Efesios y él está diciendo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias
y toda clase de mala conducta. 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y lo principal dice, y perdónense unos a otros. ¿Por qué? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Nosotros tenemos el pero para no perdonar a alguien? No. Perdona es, pero es que no hay peros, ¿sí? Es que Dios, tú no sabes lo que Él me hizo. ¿Cómo? Es que tú no sabes lo mucho que mi papá o mi mamá o esta persona me ha hecho. Tú no lo sabes, Señor. ¿En serio Dios no sabrá? Y el mismo Dios dirá, a ver, tú me hiciste cosas peores. Y por culpa tuya, mi hijo sufrió la cruz. Así que no tienes excusa para decir que no puedes perdonar, ¿sí? Porque yo te perdoné. Sufrí al perdonarte. Me humillé al perdonarte. Y que ahorita me salgas con que no puedo perdonar a esta persona. No, no es de una persona que tiene una mente renovada. No es de una persona que realmente pudiéramos pensar que ha creído y que ha entendido la salvación de Jesucristo y que ha entendido lo que Dios está haciendo ahora en su vida. No es posible que no puedas decir, no puedo perdonar. Y es un mandato, y Pablo dice otra vez, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Una persona que tiene un buen corazón es una persona que no guarda ningún tipo de resentimiento, que no guarda ningún tipo de como dice aquí, amargura, ¿sí? Ningún tipo de furia, sino es de buen corazón y es una persona que trata y siempre va a perdonar a los demás porque entiende que también ella ha sido perdonada de la misma o más, de la misma forma que Dios la ha perdonado. Entonces, es importante que nosotros notemos esta situación y que no seamos ligeros en estas palabras de la Biblia o en este tema que estamos viendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. Dice, ahora bien, las Sagradas Escrituras nos dan algunos consejos para contrarrestar, la ira y no buscar venganza. Inciso A, dice, primeramente, reconocer nuestra conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. Algo que debemos de entender es de que si nosotros llegamos a tener esta situación o si una persona llega a tener esta situación, primeramente tiene que entender que esa situación o eso que está sintiendo es que un problema. Si la persona no entiende que es un problema, pues es un problema no resuelto, ¿verdad? Es un problema que no le va a tomar interés y no va a querer resolverlo, ¿sí? Vamos al Salmo 32. En el Salmo 32, versículo 5, ya estamos ahí, dice lo siguiente, finalmente te confesé todos mis pecados. ¿El enojarnos y llegar a la ira será un pecado? Sí, ¿verdad? Ok. Otra vez. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Si una persona en el momento, el de acercarse con Dios,
que le confiesa que es pecador, que ha pecado de esta forma, que ha pecado de la siguiente forma. ¿Qué fue quién hace este salmo? David, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la Biblia de David? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y cuando una persona se acerca a Jesucristo, algo que tiene que hacer es que confesar que es pecador, ¿sí? Ante los hombres, no, ante Dios, ¿sí? Y otra vez dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. David estaba consciente de sus pecados, David estaba consciente de las cosas y de los agravios que él había cometido en contra de Dios y le pidió perdón y confesó sus pecados. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Si una persona no confiesa que es pecador, es una persona que prácticamente no le está pidiendo perdón a Dios de nada. ¿Sí? Es más, y hemos dado este ejemplo, si una persona que está enferma no se considera enferma, ¿se va a tomar la medicina? No. ¿Sí? Si un pecador no entiende que es pecador y no entiende que está en pecado delante de Dios, ¿va a buscar a Dios como medio de salvación? No. ¿Sí? Pero aquí David entendía que había pecado, entendía que era pecador y entendía que estaba agraviando a Dios con su actitud. Tanto que dijo, ya no aguanto más, tengo que confesar mi pecado a mi Dios. Dios lo escuchó y como dice aquí David, tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Dios perdona? Sí, mucho. ¿Nosotros podemos perdonar? Sí. ¿Porque lo dice Eduardo? ¿Porque lo dice David? No, porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia, porque lo dice Dios, porque lo dice el Espíritu Santo a través de David. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros aprendamos y entendamos que tenemos que esta actitud de odio, de ira, de rencor, de andarle contando a las personas las veces que nos agravian, nos hace más mal a nosotros, no solamente a nosotros, así como en lo emocional, si nuestra relación con Dios se va a ver beneficiada o se va a ver perjudicada. Perjudicada completamente. Entonces, no podemos dejar que los enojos, que las raíces de amargura sean parte de nosotros. Es un pecado que tenemos que dejarlo en las manos de Dios y que Dios pueda obrar en nosotros. Bien, vamos a Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, 13 y 14. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. Los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Qué será los que encubren sus pecados? Significará encubrir? Esconder, tapar, cubrir. ¿Sí? Y hay muchas personas que podrían hacer eso. Sí, ¿verdad? Igual, lamentablemente, en muchas iglesias se da que a veces se ocultan pecados, ¿no? Se ocultan situaciones que muchas veces hacen los hermanos que está en pecado y que no sé, porque a veces no se pone a la luz, por sanidad de la iglesia me refiero, ¿sí? Pero cuando se encubren esos pecados, como dice aquí, los que encubren sus pecados no prosperarán. De igual forma, cuando en una iglesia se encubren ciertas malas actitudes, ciertos pecados en una iglesia, es una iglesia que en donde mismo Señor Dios dirá, ¿les gusta vivir así en el pecado? ¿Les gusta vivir así en la hipocresía? Pues sigan así.
Pero no digan que me están adorando, no digan que me están buscando, no digan, porque hay hipocresía, hay pecado en la iglesia, ¿sí? Pero cuando una iglesia, o inclusive una familia, o una persona, confiesa sus pecados así como lo hizo David con Dios y reconoce que está pecando, es una persona que prospera en su relación con Dios. Otra vez dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es a lo que le llamamos nosotros el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Sí, y aquí está muy claro cuando dice, pero si los confiesan y los abandonan, no es los confiesas y los sigues haciendo. No, si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y si nosotros estamos hablando en cuanto al tema del enojo, en cuanto al tema del rencor, pues es algo que nosotros, que la persona tiene que abandonar. Si realmente ha creído en Jesucristo, si realmente dice creer en Dios, pues es una persona que no ha encubierto sus pecados y que tiene que buscar la forma de estar bien con Dios. Como decía Jesús, dejar su ofrenda un momento ahí, ir a arreglar esa situación y regresar, ¿sí? Y regresar otra vez para ponerse a cuentas con la persona y posteriormente nuevamente reanudar su relación con Dios. Y versículo 14 dice lo siguiente, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Entonces, cuando una persona no confiesa sus pecados, pues es una persona que inclusive hasta puede decir, no, yo estoy bien, no, es que usted cometió esto. No, yo estoy bien. No, él fue el que está mal. Él fue el que está mal. ¿Sí? Él fue el que me dijo. Él fue el que me hizo así. Él fue el que me vio feo. Yo no estoy enojado. Así, yo no estoy enojado. No, pero su actitud. Ya te dije que no estoy enojado. ¿Qué muestra? Pues está enojado, ¿verdad? ¿Sí? Estás enojado. ¿Sí? Entonces, como dice, y benditos los que tienen temor de hacer lo malo, dice, pero los tercos van directo. Y aquellos, estos tercos que dicen, no, es que yo no, no, y es que yo no, no, yo estoy bien, no, no, yo no hice nada, no, yo, terco, 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 terco. ¿Y qué pasa aquí? Pero los tercos van directo a graves problemas. En lugar de ponerse a cuentas con Dios, en lugar de ponerse a cuentas con las personas, en lugar de perdonar a las personas, aun aunque no le pidan perdón, ¿sí? Es una persona, como decíamos en Efesios, de noble corazón, de buen corazón, y como dice aquí, benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Una persona que realmente entiende que el enojo, que el rencor que puede guardar en su vida le hace mal, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Tiene temor de hacer lo malo. Pero los tercos, los que están ahí, otra vez repite y repite, y que no están mal y que ellos están bien, dice, van directo a graves problemas. ¿Sí? Porque ¿qué era lo que decíamos otra vez que leíamos en Efesios? Dice, aquella persona dice, no dejes que tu enojo llegue hasta que se oculte el sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es darle lugar al diablo. Y como dice aquí, los tercos van directo a graves problemas. ¿Por qué? Simplemente por conservar su enojo, conservar su furia dentro de ellos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? No. Seguimos adelante. Salmo 51. En el Salmo 51, del versículo 1 al versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borré la mancha de mis pecados.
Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Sí? Entonces, fíjense, una persona que reconoce y que entiende que el guardar rencor, que el estar siempre enojado, siempre molesto, hasta porque la mosca pasa, se molesta de todo, debe de entender que es una actitud que no le agrada a Dios, que le molesta. ¿Sí? Es una actitud que para una persona que cree en Jesucristo, que está siendo renovada, que ha sido renovada por Dios, no es una actitud que debería de tener día con día en su vida. Y aquí el mismo salmista, refiriéndonos a David nuevamente, mismo dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Sí? Ahora, muy bien entiende David y también nosotros entenderíamos cuando dice al final, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Si yo no cambio mi actitud, si yo no acepto que soy pecador y Dios determina y decirme, ¿te vas al infierno? ¿Es justo su juicio? Sí, sí. Pero si yo he creído en Jesucristo como medio de salvación y me dice, ven, amado de mi Hijo, ¿será un justo juicio? Sí, porque he creído en Jesucristo. ¿Sí? Pero si yo no dejo que Dios me limpie, si yo no busco la misericordia de Dios, si yo no busco en mi vida diaria ponerme a cuenta con Dios, simplemente Dios no va a tener esa completa comunión tampoco conmigo. ¿Sí? Otra vez, versículo 3, pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen. Dice, y contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Sí? Y a lo mejor cuando nosotros guardamos rencor, cuando tenemos esas raíces de amargura ante una persona, esa persona no lo ve, ¿no? Simplemente nos hizo daño, se fue y está juegue y juegue o está haciendo su vida normal y ni le interesa lo que nosotros sentimos en contra de esa persona. ¿Sí? Pero ¿quién lo ve? Dios. ¿Conoce nuestro interior? Sí. ¿Conoce los pensamientos que pasan por nuestra mente cuando vemos a esa persona? Sí, sí. Y entonces, ¿contra quién estamos pecando también ahí? ¿Contra esa persona por guardarle rencor? Sí, estamos pecando, no lo hemos perdonado, pero también delante de Dios, porque Él nos pide que seamos que diferentes, que perdonemos. Y si ignoramos, o sea, hoy fíjense, nosotros y sabemos que por conocer más se nos demandará más, ¿verdad? Entonces, perdón hermanos, esto que estamos aprendiendo hoy es parte del conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, si nosotros salimos hoy o todavía guardando rencores y no tratamos de perdonar a la gente, si seguimos nosotros con esas molestias en contra de las personas que nos han dañado, prácticamente le estamos diciendo, Dios, no me interesa lo que me acabas de enseñar hoy y simplemente voy a seguir haciendo mi vida como quiero. ¿Sí me explico? Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. Sí, es bien fácil ser religiosos, la verdad, es bien fácil ser religiosos. Gente que ha venido a las iglesias sin ser salva. Recordamos qué hizo Simón el Mago. Un excelente ejemplo. Dice que creyó y le creyó a Felipe y siguió asistiendo con Felipe y se bautizó por manos de Felipe y estuvo cuando fue Pedro y estuvo cuando fue Juan, ¿sí? Y todo bonito, ¿no? Todo normal, ¿sí? Pero era creyente,
No, es bien fácil. Sí, es bien fácil. Qué triste igual también, y algo que quiero mencionar, a veces en grupos de alabanza de esos grandes que a veces graban discos o graban, sí, en el tiempo que yo estuve estudiando música, muchos compañeros músicos de muchos años que no eran cristianos, sí, eran invitados por grupos de alabanza cristianos. ¿Para qué creen? Es que necesitamos un guitarrista. Iba una persona no creyente a estos grupos de alabanza y a tocar, grababan su disco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se hacía el show y todos pensando, gloria a Dios, alabado sea Dios, y qué bonita bendición tener ese grupo de alabanza. Pero él no es creyente, ¿sí? Él no es cristiano. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, ser religioso es bien fácil y podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. ¿Sí? A Dios en lo absoluto, no. Entonces, es importante, digo otra vez, no juguemos con nuestra vida espiritual. Por eso muchas veces podemos pensar, es que ¿por qué parece ser que Dios no me oye? Por eso parece ser que no, ¿por qué me va de esta forma? Hay cosas que necesitamos arreglar con Dios. Y una de ellas es sentir rencores y no pedir perdón, no perdonar. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Inciso B. Dice lo siguiente. Bueno, antes de pasar al inciso B, dice ahí en negrita y lo subrayé, dice, si no lo reconocemos como problema, jamás cambiaremos. Simplemente seguiremos teniendo vidas de rencor y nuestra relación con Dios prácticamente no va a estar en las mejores condiciones como nosotros quisiéramos estar hasta que no aprendamos a perdonar. Bien, inciso B. Entender que el guardar resentimientos y no perdonar nos afecta. Ya entendemos que esa actitud está mal y que no le agrada a Dios y que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por ello y reconocer que está mal. Ahora tenemos que entender que esto nos causa un daño a nosotros. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 12. Perdón. Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, el odio provoca, ¿qué? Peleas, ¿sí? Le da lugar a qué? Al diablo, ¿sí? Y recordemos que una persona, cuando vimos ay, bueno, otro punto del amor de semanas pasadas, cuando dice, porque la persona que le gusta pelear, le gusta pecar. Entonces, una persona que le gusta estar ahí duro, y peleé, y peleé, porque le gusta pecar. Así claro lo dice el texto bíblico, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene, aquí como dice, el odio dice, provoca peleas. ¿Y por qué la persona estará ahí duro y duro, peleé y peleé y peleé y peleé y peleé? Posiblemente, y ligando lo que dice la Biblia con este texto, el odio provoca peleas. Entonces, ¿por qué una persona puede estarle provocando peleas a una persona y peleas a otra persona y peleas a la misma? ¿Por qué? Porque tiene un odio, tiene un resentimiento en contra, perdón, de aquella persona. No la ha perdonado, no le perdona ciertas cosas. Entonces, esa persona para poder sanarse tiene que pedir, confesar, entender que lo que está sintiendo, que lo que tiene en su vida está mal delante de Dios y le está causando daño no solamente a ella, sino a los que lo rodean. Una persona que siempre se la pasa en peleas es una persona que le gusta pecar, como dice aquí, y que tiene odio en sí misma.
El odio provoca peleas, porque si fuera lo contrario, que dice, pero el amor cubre todas las ofensas. Así de fácil. Si una persona realmente perdona, tiene el amor de Dios, tiene el perdón de Dios en su vida, ¿qué va a tender a hacer? Que cuando le hacen algo, entiende a lo mejor, la persona estaba enojada, sí, me agredió y todo, ok, le entiendo. ¿Qué va a hacer? Perdonar. Necesito que me venga a pedir perdón. No, yo la perdono. Me libero de esa carga. Sí, me libero de esa emoción. Y dice aquí, y el amor cubre todas las ofensas. Inclusive dice, el amor cubre. ¿Y qué tema estamos viendo? ¿Qué tema principal estamos viendo? El tema del amor. ¿Sí? ¿Y el amor qué? No lleva un registro de las ofensas recibidas. Y como no lleva un registro de las ofensas recibidas, que es el tema en específico que estamos viendo el día de hoy, que dice, cubre las ofensas. ¿Por qué? Porque perdona, sabe perdonar, ha recibido perdón y comparte el amor. ¿Sí? Y la persona que le gusta estar pelea y pelea y pelea, ¿qué es? Es una persona que vive en sus odios y en sus rencores. ¿Sí? No es una persona que ama, es una persona que vive en sus odios y sus rencores. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, seguimos adelante. Vamos en Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 25. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Versículo 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. 25. Cuando estén orando, primero ¿qué? Perdonen a toda aquella contra quien guarden ¿qué? Rencor, para que su Padre que esté en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y aquí el Señor Jesucristo ya se va un poco más allá. ¿A qué voy? ¿Sí? A veces, ¿cuál fue el tema que vimos? Que si en ese momento que tú vas a llevar una ofrenda y en ese momento te acuerdas de que hay cierta situación con esta persona, dice, deja ahí tu ofrenda, nadie se la va a llevar, casi, casi, ahí va a estar, ve y arréglate con esa persona, ya una vez arreglada con esa persona, regresa y ya ahora sí, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa inclusive con nuestras oraciones? El Señor Jesucristo va más allá y dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Imagínense orando, Señor, gracias por esto, Señor, gracias por lo otro, y Señor, gracias por esto, pero yo te amo, Señor, porque tú eres infinito, por lo que tú me has dado y todo. Y si pudiéramos escuchar la voz del Señor y decir, ¿y ya arreglaste la situación con Eduardo? Pero Señor, yo te amo y te doy gracias, pero ¿ya arreglaste la situación con Eduardo? Ay, Señor, ¿cómo eres? Hay que meternos en lo nuestro, estamos en algo más importante. ¿Ya arreglaste tu situación con Eduardo? No, Señor. Entonces, también la oración, como nosotros ya no vamos y ofrendamos, ¿verdad? Ya no vamos y ofrecemos las ofrendas que dan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero sí nos acercamos a Dios de una forma de adoración a través de la oración, ¿sí? O inclusive a leer la Biblia, ¿no? Porque igual
Si no estamos siendo obedientes en este punto, en cuanto a no guardar rencores, en cuanto a todo, entonces, y digo, pues no sé, eso dijo Eduardo, eso, pues sí, sus textos y que no sé qué, pero ay, sí, yo no sé por qué sigo odiando a esta persona, yo no sé por qué sigo guardando rencor, pero que ya, mejor voy a leer mi Biblia. Es lo mismo que la oración, ¿no? Busco un tiempo de estar con Dios. Entonces, si yo no reconozco que eso es pecado, si yo no reconozco que estoy mal en hacer esa situación, simplemente mi relación con Dios se va a ver afectada en mi oración, en mi lectura, ¿sí me explico? O algo también que es, pero a veces, este, eh, tremendo, gracias a Dios, bueno, yo llego en las mañanas de trabajar y pues gracias a mis hijos me apoyo mucho y ellos me ayudan en muchas cosas. Prácticamente yo nada más llego y me pongo aquí bonito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ellos me ayudan mucho, ¿sí? Pero en otros lados, ¿sí? Hay veces en los cuales ya se enojan por esto, ya se enojan por otro. Los del grupo de alabanza, China, es que hace cable, ¿por qué? Ya les dijimos que, a los que acomodan, ¿no? Ese cable no sirve y por qué otra vez lo volvieron a conectar, todos bien enojados y el pastor por acá también va a enseñar escuela dominical o va a predicar y todo y a veces hasta la esposa está, oye, pero que no se te olvide que saliendo del culto vamos a ir, sí, mujer, y empiezan esas situaciones y todo el ambiente se vuelve tenso. ¿Sí? Y a veces hasta el pastor podría estar enseñando y predicando molesto. Sí, ¿sí? Los que puedan estar tocando podrían estar molestos. Sí. Porque muchas veces igual o el guitarrista o el bajista o el tecladista o el baterista pues está casado y pues tiene que llegar antes para ensayar. ¿Y eso qué implica? Pues tiene que apurar a los hijos, tiene que apurar a la esposa y llegar 1 hora o 2 horas antes para poder ensayar para el culto y a la esposa, pero ¿para qué yo voy tan temprano? Si el que tiene que estar temprano eres tú. Y los niños, ¿qué culpa tienen de levantarse tan temprano si tú vienes a ensayar? Y el músico, ¿qué hace? Ay, empieza a tener esas molestias, ¿verdad? ¿Sí? A provocar. Entonces, así, lamentablemente, muchas veces en ese sentido, se generan esas tensiones, se generan esas emociones contrarias que no debería ser. Entonces, tanto para el que enseña, tanto para el que está enfrente tocando un instrumento o haciendo otra labor dentro de la iglesia, antes, antes de hacerlo, ponerse a cuentas con Dios, perdonar y quitar toda molestia, todo enojo. ¿Por qué? Porque no va a fluir, ¿sí? No va a fluir las cosas, no va a fluir la enseñanza, no va a fluir la alabanza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Simplemente porque los individuos que conforman las cosas que se hacen dentro de las actividades de la iglesia pues están más preocupados por otra cosa o tienen emociones encontradas y molestias y enojos, ¿sí? Entonces, eso no es correcto. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. De ahí vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: esfuércense por vivir en paz con todos. ¿Qué es lo que nos invita? A esforzarnos, ¿a qué? A vivir en paz con todos. Y si nosotros sentimos algo en contra de una persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que ha enseñado Pablo? Ahora el autor de Hebreos, que nos esforcemos por vivir en paz con todos. Y dice,
y procuren llevar una vida santa. ¿Sí? Porque cuando llevamos una vida santa, pues entendemos todo lo que es el contexto del amor, entendemos todo lo que es el contexto del arrepentimiento, todo el contexto del perdón, ¿sí? Y si no llevamos vidas santas, si nos la pasamos molesta y moleste a los demás porque tenemos odio, causándoles problemas, causándoles conflictos, ahí la tableta ya me hizo enojar. No, es cierto. Entonces, es importante que nosotros, ya, la perdono. Okay. Entonces, es importante que nosotros entendamos que, 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 que nosotros tenemos que tener vidas santas bien delante de Dios y que el enojo, aunque sea, no que se nos permita eh, enojarnos, pero eso es algo que también tenemos que remediar, como lo hemos visto desde la semana pasada, y poder pedir perdón y perdonar. ¿Sí? Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque los que no son santos no verán al Señor. 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ¿qué? Ninguna raíz venenosa de amargura. Y dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué pasa cuando una persona iracunda, una persona está molesta, la que sea, puede ser papá, mamá, el abuelo, el tío, lo que sea, y que llega y siempre es el mala cara, ¿no? El mala cara, el enojón, y todos están bien contentos, todos están jugando, están dialogando, están en sus cosas, están bien en el evento, lo que sea, y de repente llega este mala cara, ¿no? ¿Qué pasa? Nada más con verle la cara, ¿contamina o no contamina a los demás? Sí, contamina. ¿Sí? Contamina. Entonces, inclusive como veíamos, el orgulloso, etcétera, etcétera, clases pasadas, y esas personas son buscadas por las demás, no, son rechazadas, ¿verdad? Son rechazadas, ¿sí? Y si una persona tiene este tipo de actitud, este tipo de que siempre está enojada, siempre está molesta, siempre, porque la mosca pasa, se molesta, dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Nuevamente ahí, eso es malo, nos hace daño el que guardemos raíces de amargura. Y como dices, raíces venenosas, porque no solamente, pues nosotros nos hacemos daño, inclusive contaminamos. Hasta nosotros, por ejemplo, yo como padre de familia, a lo mejor sí fue un mal día, llego del trabajo, pero veo a mi esposa, veo a mis hijos, y si yo llego y ni saludo, que me dice mi esposa, amor, qué bueno que llegaste, abro la puerta y ya está ahí ella para abrazarme y recibirme, y le digo, ay, 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 espérame, déjame, le hago la grosería. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que no tenemos que permitirnos. ¿Por qué? Porque contaminamos, ¿sí? Y a veces está esa persona y dice, bueno, pues, ¿qué le hiciste, no? ¿Sí? ¿Cómo, qué le hiciste? Porque ahora ya la va a agarrar contra nosotros, ¿no? ¿Sí? A veces igual el clásico, el niño desobediente con la mamá, ¿sí? Hizo enojar a la mamá, y si son 10 hermanitos más, agarra con todos, ¿no? Pero nosotros, ¿por qué? Y todos pasan por la chancla, todos pasan por la vara, ¿sí? Y eso no es correcto, ¿sí? Es el que pecó, es al que se le da justicia, ¿sí? Y los demás no tienen por qué, no tienen por qué, ¿sí? Y se contamina a los demás. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante, punto C, ya casi terminamos, ténganme paciencia. Y dice, inciso C, dejar lugar a la justicia de Dios.
Aún en los casos de extrema injusticia y no, perdón, aún en los casos de extrema injusticia y no ser nosotros los que tomemos la venganza en nuestras propias manos. La semana pasada, si recuerdan, que vimos un poco más en cuanto a ese tema. Vimos que quién era la máxima autoridad moral, espiritual para hacer un juicio. Dios, ¿verdad? Sí, Él es la máxima autoridad. Entonces, nosotros, igual en nuestra constitución, en nuestras leyes y reglamentos, ningún mexicano puede hacerse justicia por su propia mano, ¿sí? Si no hay, están las autoridades especiales que ha puesto el Estado para hacer cumplir la ley y la que da ciertos juicios. Nosotros no nos podemos hacer justicia por nosotros manos y en lo espiritual es lo mismo. Nosotros ya sabemos que está mal para Dios, ya sabemos que no tenemos que guardar rencor. Entonces, aún así hayamos recibido, como dice aquí, aún en los casos de extrema injusticia o que fue injusto lo que nosotros recibimos, aún así tenemos que confiar en la justicia de Dios. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18, ya estamos ahí. Dice lo siguiente: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos. ¿Cuál es el tema principal que estamos viendo? Que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y esto es parte de la forma de pensar de Dios, es parte de su moral, parte de su ética, y eso es algo que desde el Antiguo Testamento, Dios, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es el que está dando esta instrucción. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. Dice, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Habrá personas que dirán, es que yo me odio a mí mismo. Bueno, por eso como me odio a mí mismo, odio a todos. No, no puede ser eso, ¿verdad? No, bueno, a lo mejor digo, aquellas personas que puedan estar mal de sus facultades mentales, pero en lo normal una persona no tendría que guardar rencor por sí misma. Tendemos a buscar las cosas que nos convienen o que nos alejan del dolor, ¿sí? Entonces, una persona que realmente, como dice aquí, no busquemos vengarnos, no busquemos estar lleno de rencor, no busquemos estar enojados siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, y de hecho, eso fue lo que el Señor Jesucristo contestó cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, y hay un segundo parecido a este, de igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos buscar la venganza, no podemos llenarnos de rencor en contra absolutamente de nadie. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 22. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: no digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Y si recuerdan cuando nosotros vimos acerca de que en cuanto a la benignidad, el amor es benigno, ¿recuerdan? Tanto vimos la benignidad de Dios como vimos en el caso de nosotros, que nosotros siempre nos tenemos que comportar ¿de qué forma? De una forma benigna hacia los demás, ¿sí? Y que si nos hacen algo, perdón, aún así nosotros nos tenemos que comportar de una forma benigna. ¿Y qué es lo que dice Proverbios?
no digas me voy a vengar de este mal, dice, y espera a que el Señor se ocupe del asunto. ¿Quién sería mi venganza? ¿Quién es el justo juez? ¿Quién es la persona o la autoridad espiritual para hacer juicio en contra de lo que algo o alguien me quiera hacer o me haya hecho? Yo lo único como hijo de Dios, como creyente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdonar y tratar de ser inclusive benigno y amoroso con esa persona, ¿sí? Porque quien lo va a llamar a juicio es Dios. Quien va a ser mi venganza es Dios. Es más, ni yo esperar que, no, pues vas a ver cómo Dios te va a castigar, ¿verdad? Señor, espero que tú me vengues. No, pues estamos en la misma situación, esperando que esa persona sea perjudicada, pero todavía tenemos el enojo, el odio y el rencor, ¿sí? Perdónenme. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dijo unas palabras bien interesantes. Dios mío, no, no les tomes en cuenta este pecado. Y estaba en la cruz. ¿Y qué le habían hecho? Lo habían crucificado, se estaban burlando de él, lo habían escupido, lo habían pegado, lo habían humillado, lo habían ridiculizado. No me van a decir que es que yo he sufrido más que Cristo cuando estuvo en la cruz y por eso no lo perdono. No, no. Si el mismo Señor Jesucristo, estando sufriendo en la cruz, perdonó a quienes lo habían ofendido, lo habían maltratado, lo habían menospreciado, ¿por qué nosotros no? El Señor Jesucristo nos da ese gran ejemplo. ¿Y no dice la Biblia que nosotros tenemos que llegar a la medida de Cristo? Sí, tenemos que perdonar. ¿Y quién va a hacer la justicia? Dios. ¿Nosotros? No, Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Sin rencores. Sin rencores. Bien. Primera de Pedro, capítulo 3. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente, ya estamos ahí. Dice, a ver, no paguen mal por mal, no respondan con insultos. Cuando la gente los insulte, perdón, otra vez, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Sí? Nada más hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice, no paguen mal por mal y no respondan con insultos. Es importante que nosotros entendamos por qué. Ya hemos dicho un ejemplo que hemos mencionado mucho aquí. A veces, así como me hablas, así te voy a hablar. Así como me tratas, así te voy a tratar. ¿Y qué es lo que dice aquí Pedro en su carta? No responder con insultos, no pagar mal por mal, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas bien. Dice otra vez, por el contrario, contesten con una bendición, pero que realmente lo sientan, que primeramente lo sientan en perdonar a la persona, ¿sí? Y no que hasta digamos, ay, me veo, que Dios te bendiga. Estamos diciendo que Dios le bendiga, la verdad. Dios te ama. No, tenemos que cambiar esa, hasta por ahí, no sé, a veces
son bien ocurrentes, ¿no? Pero hay hasta cristianos que se han inventado sus groserías en cristianas, ¿no? Cosas, no las voy a decir, no las voy a decir, pero gente que no las voy a decir, pero utiliza ciertas palabras de bendición para hablar como si dijeran una grosería, ¿no? Entonces, pues dices, ¿qué sentido? ¿No? ¿Qué sentido? No tienen tiempo para hacer otras cosas, para realmente dedicarse a Dios y andan de ocurrientes en otras cosas que no conviene, ¿no? Entonces, otra vez, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición, ¿sí? Y si recordamos con el caso de David, cuando él confesó su pecado, entendió su pecado, le confesó a Dios su pecado, dice, y me libré prácticamente, y mi pecado fue limpiado completamente. Tú me justificaste. Muy bien. Vamos ahora a Romanos capítulo 12, última cita, ya para terminar. Gracias por su paciencia. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículos del 17 en adelante, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Romanos 12, del 17 en adelante. Dice así. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. El texto anterior que vimos en Pedro, ¿quién estaba hablando? Pedro. Entonces, tanto Pablo como Pedro están en el mismo canal. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer aquí nosotros, Iglesia Aposento Alto? ¿Estar en el mismo canal que Pedro y que Pablo? Sí, si no somos otra cosa. ¿Sí? Pero si no tenemos la misma forma de pensar que ellos, entonces somos otra cosa menos Iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero como queremos obedecer, sí, la voluntad de Dios en nuestra vida, la misma enseñanza de Cristo, la misma enseñanza de Pablo, la misma enseñanza de Pedro, es por eso que vemos estos temas. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y cuando dice hagan posible vivir en paz con todos, ¿qué es lo que recordamos de los textos que hemos hablado? Una persona que tiene odio y rencor en su corazón, ¿qué se la va a pasar haciendo? Pelea, peleé y peleé y peleé. Pero cuando una persona está bien con Dios, consigo misma, tiene paz en su corazón, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? Va a hacer la paz, va a buscar por todos los medios posibles para vivir en paz con todos. Versículo 19. Queridos amigos, nunca tomen ¿qué? Venganza. Nosotros como hijos de Dios, estamos ya en el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, y como hijos de Dios, como cristianos, se nos dice, Dios a través de Pablo nos dice que nunca tomemos venganza. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y versículo 21, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Entonces es válido que yo como cristiano diga o que tenga la actitud de que así como me hablas, te voy a hablar. Así como me tratas, así te voy a tratar. ¿Es justificable? No, para nosotros no. Para el mundo sí, porque el mundo no conoce de Dios ni conoce el perdón de Dios, pero como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como personas que hemos sido perdonadas por Dios, nosotros tenemos que tener una mente completamente diferente, completamente
diferente, no buscar la venganza y como dice aquí, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. No paguemos mal por mal, ¿sí? Confiemos en que Dios va a obrar, inclusive hasta decirle a ti mismo Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, perdónalo también, Señor. Ya yo lo he perdonado. Yo ya lo he perdonado. Me hizo esto, ya, yo ya lo perdoné. Perdónalo tú también. Pero Dios, como es santo y es justo, como dirían en las autoridades, hay delitos que se persiguen. Ahora sí que hay ciertos delitos que se persiguen de oficio. Entonces, Dios dirá, es cierto, ya lo perdonaste. Y qué bueno que dices que lo perdone. Pero lo que él hizo merece un justo juicio. ¿Sí? Y qué bueno que lo has perdonado. Pero ahora yo me voy a encargar de dar el justo juicio a esta persona. Y como dice aquí otra vez, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y esto se empalma con una clase que mencioné hace rato, que vimos ya con anterioridad, el hecho de que nosotros seamos benignos para con los demás es eso, ¿sí? Nosotros siempre mostrarnos benignos. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Si tiene sed, dales de beber. Nos mostramos que siempre benignos. Ya Dios obrará con ellos, ya Dios tratará con ellos, ya Dios tratará de disciplinarnos, pero uno primeramente tiene que buscar primero estar bien con Dios, bien en su vida espiritual, en su vida cristiana. Sí, no es válido que nosotros digamos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Él, que hemos recibido su amor, su perdón, si nosotros mismos seguimos odiando, guardando rencores, teniendo raíces de amargura en contra de las personas. Eso no es posible, sino todo lo contrario. Ganarle, no darle lugar al diablo, como dice, sino podamos ser santos y tener vidas santas en todo momento. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, algún rencor. Ya lo voy a incluir, ¿verdad? No. Bien, seguimos en nuestra hojita y dice, para concluir, por lo tanto, el amor no guarda ningún rencor y como creyentes debemos permitir que Dios sane cualquier herida del pasado y dejar que Dios pague a cada uno según sean sus obras. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.